Bien, otro hecho importante dentro de la historia boliviana en la parte de la economía es los gremios y sindicatos. Existían asociaciones de trabajadoras y trabajadores artesanos de diferentes oficios organizados en gremios. Son los antecedentes de las primeras estructuras laborales de tipo sindical. El gremio está para proteger el monopolio de su oficio. El sindicato está para mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. En los inicios del siglo XX, en el campo laboral, los trabajadores se organizaban a un principio en gremios. Por ejemplo, el gremio de carpinteros, por decirles. Estaba conformado por, obviamente, netamente de personas que se dedicaban a la elaboración de muebles mediante la materia prima de la madera. Entonces, estos conformaban un gremio. Pues después formaron lo que es el sindicato. El sindicato también estaba conformado por personas que se dedicaban a una actividad económica, pero en este caso el sindicato luchaba por mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. Entonces, en nuestro país se dio esa situación de que los trabajadores a un principio se organizaron en gremios. Estos pertenecían a un mismo, se dedicaban a un mismo oficio. Posteriormente se organizaron sindicatos para, sobre todo, buscar mejorar las condiciones de vida de los afiliados que también se dedicaban a un oficio. Otro hecho importante en nuestro país dentro de la economía es la minería, el estaño. A principios de la historia boliviana de nuestro país, el mineral que más se explotaba era la plata, pero con el pasar del tiempo este mineral ya no fue tan requerido, sobre todo en Europa. Otro mineral importante que se requirió en ese entonces en Europa fue el estaño. De ahí la necesidad de buscar, de explotar este metal en nuestro país, dejando a un lado a la plata, que si bien no es que se dejó de explotar la plata, pero se explotó en menor cantidad. Ahora estaba de moda explotar o exportar el estaño. Es así que el descubrimiento de la veta de la Salvadora de Patiño en el año 1900 simboliza el cambio, el ámbito geográfico de la riqueza minera boliviana distribuido fundamentalmente en los departamentos de Potosí y Oruro. Los varones del estaño, Simón y Patiño, Mauricio Hochil y Carlos Víctor Aramayo, controlaron la economía boliviana hasta la nacionalización de las minas del año 1952. Reitero, a comienzos de nuestro país, el mineral que era sustento de la economía de nuestro país era la plata, pero con el pasar del tiempo otro mineral importante para nuestro país fue la explotación del estaño. En el año 1900, en una veta, una mina con el nombre de La Salvadora, que perteneció a Patiño, dio importantes posibilidades de explotación de este mineral, el estaño. Los departamentos de Oruro y Potosí fueron importantes durante todo este lapso de tiempo, porque fueron básicamente en estos dos departamentos que se explotaron el mineral la plata. E igualmente el estaño fue explotado en estos 12 departamentos, en Oruro y Potosí. Gracias a la explotación de este metal, el estaño, aparecieron 3 personas que se enriquecieron a partir de la explotación de este mineral, conocidos como los varones del estaño. Ellos fueron Simón Patiño, Mauricio Hochil y Carlos Víctor Aramayo. Estos señores controlaron la economía de nuestro país
ya que ellos se dedicaban a la explotación del estaño y obviamente a la exportación de este mineral a diferentes países, como ser Estados Unidos y Europa. Estos hombres se enriquecieron, controlaron la economía de nuestro país, y este control de la economía de nuestro país duró hasta la nacionalización de las minas en el año 1952. ¿En qué consistió la nacionalización de las minas? El Estado quitó, se puede decir en palabras sencillas, estas minas a estos señores, y estas minas pasaron de manos privadas a manos del Estado. En eso consistió la nacionalización de las minas en el año 1952. Otro hecho importante dentro de la historia de nuestro país fue la reforma educativa liberal. Recordemos que los gobiernos liberales empezaron a gobernar desde los años 1898-1899 hasta el año 1920. Leamos el contenido. La Guerra Federal 1898-1899, con el triunfo de los liberales, el auge de la goma y el comienzo de la era del estaño fueron factores determinantes para el éxito del periodo liberal. El Partido Liberal proclamó a la instrucción obligatoria y gratuita para los sectores mayoritarios y su desarrollo como una de sus prioridades. Bien, el título establece la reforma educativa liberal. Quiere decir que los gobiernos liberales llevaron a cabo adelante esta reforma educativa en nuestro país. La Guerra Federal, recordemos que se llevó a cabo entre los años 1898 y duró hasta el año 1899, saliendo vencedores los liberales ante los conservadores. Como salieron vencedores los liberales, estos gobernaron nuestro país, y en ese tiempo era importante la explotación de la goma, del estaño. Eran esos dos aspectos importantes, hicieron que los liberales, los gobiernos liberales vean por conveniente que se masifique la instrucción obligatoria o la educación en nuestro país. Recordemos que hasta ese entonces el sector más privilegiado para acceder a la educación eran las clases altas, y no tanto así la clase media y la clase baja, sobre todo la clase baja, que era la mayoritaria en nuestro país. Estamos hablando de las regiones alejadas de las ciudades, la gente que vivía en provincia. Entonces vieron los liberales ampliar la educación y llegar hasta los sectores mayoritarios, a las personas que vivían en provincia, y además a establecer el desarrollo de nuestro país. Primeras escuelas indigenales Warisata. Esta es una escuela conocida como Warisata. Se creó en el año 1931 como una escuela Ayllu, estableciéndose esta escuela en una población rural mayoritariamente aymara que buscaba construir comunitariamente los saberes inspirada en las tradiciones aymara. Esta es una escuela, una de las primeras escuelas que se lo creó en el año 1931. Es parte de esta reforma educativa liberal, si se puede establecer así, importante en nuestro país. El darwinismo social, el problema del indio como germen de las demandas sociales. Bueno, desde el tiempo de la colonia, no solamente en la época republicana, desde el tiempo en que gobernaron los españoles, obviamente los españoles pensaron que eran una raza más importante que la indígena, es decir, aquellas personas que nacieron acá en lo que hoy se conoce como América. Ya ha comenzado lo que es la República, se mantenía esa idea. Es así que en ese entonces apareció esta doctrina del darwinismo social, en el que se establecía
que las personas de raza blanca eran más inteligentes que los indígenas. Leamos el contenido de este subtítulo. Se usa la craneometría. El indio, cuya capacidad craneana pesaba entre 5 y 10 onzas menos que la del blanco, lo cual influía en la pobreza de su sangre y lo limitado de sus condiciones psíquicas. Bajo esa teoría se establece que tanto el indio como el mestizo no aportan para nada al progreso y que están condenados al exterminio para dar paso a la raza blanca. Obviamente los de la clase blanca, es decir, de la clase alta, se aprovechan de esta doctrina del darwinismo social, en el que usan una medida del cráneo, que se lo conoce como craneometría, en el que establece que el peso del cerebro o de la raza blanca era más pesada que el cerebro de la raza indígena e inclusive mestiza. De ahí sacan la conclusión que la raza blanca es más importante que la raza indígena y que la raza mestiza. Y que obviamente a partir de ese dato la raza blanca debería gobernar en nuestro país, tener el dominio pleno de nuestro país, del manejo de nuestro país. Entonces la raza blanca se basa en esa doctrina del darwinismo social que obviamente es equivocada.